Bendiciones, les saluda el pastor Abilio de Abreu desde Jamaica Plain, Massachusetts, los Estados Unidos. Hoy nos encontramos con el pastor Carlos Velázquez, quien Dios ha llamado a ejercer un poderoso ministerio, quien es sargento activo de la Policía de los Estados Unidos, pero que el Señor le ha entregado un ministerio en sus manos para que pueda transmitirlo a miles de gente en todo este estado y a nivel de las redes sociales en el mundo entero. Yo quisiera, pastor, que nos contara cómo fue ese testimonio cuando a usted le tocó llegar a los pies de Cristo. ¿En qué parte fue donde tuvo el primer encuentro con el Señor? Sí, tenía algunos 17 años de edad cuando en la ciudad de Aguadilla, Puerto Rico, pasaba doña Nía con su esposo Pello. Detrás de ellos venían los caballos y los bueyes, pero había un sonido que llamaba mucho la atención y era el sonido de las panderetas. Yo me escondí. Eso tomó, porque cuando Dios tiene propósitos para contigo, el propósito de Dios se ha de cumplir. Más tarde, 2 años más tarde, me mudé a un residencial llamado Villa Alegría, la calle Diamante, y una noche, en el mes de octubre, pasó un viejito, de esos viejitos que son bien llamativos, llamando la atención, porque estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. Y esa noche él estaba predicando sobre el tema de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Las palabras de ese anciano llegaron a lo más íntimo de mi corazón y de mi espíritu, de tal forma que transformaron mi ser. No me sentía el mismo Carlos, no me sentía cómodo, no me sentía un muchacho alegre. El mensaje de esa noche palpitó tan y tan profundo en mi corazón que tuve que ir donde un compañero y decir: Carlos, ¿qué está pasando? Este viejo está predicando un mensaje y no puedo estar tranquilo. Ese muchacho dice: Dios te está llamando. Busca una iglesia donde se presente a Jesucristo y puedes escuchar y entender cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Me recuerdo como en estos momentos, donde yo fui a la iglesia Mission Board en la calle Progreso en Aguadilla, dirigida por el pastor Luis Ferrer. Y en esta noche, el mensaje que se predicó era necesario pasar por Samaria. Esas palabras de ese mensaje llegaron a mi corazón. Cambiaron completamente mi ser, transformaron completamente mi vida. De tal forma que cuando él hizo el llamado, me aguanté de la silla y no quería pasar al frente. Dios me estaba llamando. De momento hago la decisión de aceptar al Señor. Y ese fue el comienzo de mi vida como cristiano. Qué tremendo, qué tremendo. Ahora, Pastor Carlos, tengo entendido que una vez que usted llega a los pies de Cristo, tuvo 25 años prácticamente encerrado en la religión o encerrado en su propio desierto. Nunca le dijo a nadie que era cristiano, no le decía a sus compañeros de la policía ni a sus vecinos que era cristiano, simple y llanamente estaba encerrado en ese mundo. Bueno, tengo a Cristo, no sé si veía la necesidad de transmitir el mensaje a los demás, sino hasta después de 25 años. ¿Qué pasó en ese rompimiento? Sí, durante ese periodo, después de convertirme al Señor, mi familia vino a los pies del Señor. La gente sabía que yo era cristiano, pero no tenía una forma, no tenía una conciencia de predicarle a Jesucristo. Mucha gente se burlaban de mí, mucha gente me decían: te da 3 semanas para que salgas de la religión, es absurda, porque tú eres un muchacho muy contento, tú eres un muchacho muy animoso. Me vine para Estados Unidos, en el año 1976 vine para Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos vine a una iglesia donde me congregaba y enseñaba y ministraba y daba escuela bíblica y predicaba. Y estuve en un proceso por muchos y muchos años. Pasó el tiempo y durante ese proceso trabajé con la ciudad, trabajé en diferentes lugares, diferentes
hospitales. Y en el trabajo con la ciudad de Boston, un compañero amigo mío me llamó para que fuera y me hiciera policía. Me habló de la law enforcement. Aquí en el trabajo de la policía, fui a la academia de la policía, me gradué como policía. Después de graduarme, me hice cabo, me hicieron cabo, me promovieron a cabo, me promovieron a sargento. 25 años dentro de la policía y nadie sabía que yo era cristiano. 25 años mintiéndole a este caballero que está aquí. No predicando, no hablando de Cristo. Iba a la iglesia, enseñaba, lo hacía todo, pero no sabían que yo era cristiano. ¿Sabe qué me hace recordar? Cuando John Wesley, por los años 1700, un hombre que llevó más de 100,000 almas a los pies de Cristo, pero él estuvo los primeros 33 años sumergido en la religión. Y cuando predicaba y hablaba, sus mensajes no llegaban. Aún saliendo de Inglaterra, cuando llegó a Georgia, a los Estados Unidos, decían que sus sermones eran aburridos. Llegó a levantar escuela de intercesores, pero él sentía que estaba muerto. Porque una cosa es que tengamos un encuentro con la palabra y no tengamos un encuentro con el Señor de la palabra. Dice la historia de John Wesley que a los 33 años de edad fue cuando él empezó a leer donde hablaba de la salvación. Y cuando él experimentó lo que era la salvación y valorizó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en ese momento él comenzó a llorar y sintió que nació de nuevo. Lamentándolo mucho, hay personas hoy en día que conocen la palabra, que están sumergidos en la religión, pero no han tenido un encuentro con Cristo. Saulo, es evidente que Saulo conocía la palabra, tenía letra, por eso él dice la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero cuando iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con Cristo. No lo cambió su papá, no lo cambió Gamaliel, no lo cambió la religión, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo pudo cambiar y fue convertido en el apóstol que todo el mundo conoce hoy en día. Entonces me llama mucho la atención que usted rompió ese hielo de la religión y pudo nacer de nuevo y tener un segundo encuentro, o digamos el único encuentro, el verdadero encuentro con el Señor, donde empezó a evangelizar y a ejercer el ministerio. Sí, en una de esas visitas que uno da a Puerto Rico, estaba en la iglesia de mi hermano José Velázquez. Y en esa noche él por alguna forma señaló dónde yo estaba. Y ahí no sé, por misterios de Dios, Dios solamente conoce todas estas cosas, el Espíritu Santo se derramó sobre mí de una manera poderosa. Miré hacia el norte a adorar a Dios. Y esa semana llegó un pastor conocido, un apóstol, Gilberto Medina, predicando el Evangelio. Y me llamó y me dijo, y vendrán a ti y te buscarán. Y esa palabra marcó mi vida. Ahí fue donde yo nací de nuevo por segunda vez, porque ese llamamiento se quedó dentro de mí. Entonces mi vida cambió. Entonces la vida de ese joven cambió poderosamente. Entonces la vida de ese policía cambió poderosamente, porque me encerraba en mi oficina, cerraba las puertas, le daba las instrucciones a los cabos para que dirigieran todo el proceso de la policía, mientras yo lloraba como un nene chiquito por no hablar este mensaje poderoso, este mensaje transformativo, este mensaje que cambia vidas. Y ahí empecé yo, mi vida empezó a cambiar, empecé a nacer de nuevo, empecé a mirar las cosas del Evangelio de una dimensión del Espíritu, la dimensión que da vida eterna. Entonces, mi vida cambió poderosamente. 25 años dentro de un trabajo como policía profesional y la gente no sabía que yo era cristiano. La gente no sabía que yo había aceptado a Jesucristo como mi Salvador. La gente no sabía que yo era un predicador del Evangelio. Qué triste es cuando Dios te llama y tú no le haces caso al llamado de Dios, o un misterio encerrado dentro de mí. Y ese misterio tuvo su tiempo, su marca de expiración, porque Dios me llama. Claro, claro. Y yo creo que cuando hay propósitos de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Yo de verdad estoy muy admirado con su ministerio, pastor, y créame que aquí en Massachusetts hemos visitado muchas congregaciones y no voy a negar que una de las congregaciones donde se ha manifestado fuertemente el poder del Espíritu Santo es las veces que hemos ido a predicar en su iglesia
Este domingo tuvimos y fue glorioso lo que Dios hizo. Dios entregó dones, Dios hizo milagros. Y de verdad que cuando tú llegas a un lugar y se siente esa presencia del Espíritu, es como dijo alguien, como está la cabeza está el cuerpo. Si la cabeza está bien, el cuerpo está bien. Entonces hay sana doctrina, hay un mensaje cristocéntrico, que es lo que necesitamos predicar hoy, hablar más de Cristo y menos de nosotros. Y creo que Dios cumplió lo que le prometió a usted y hoy en día está ejerciendo ese ministerio. También me llama la atención, Pastor Carlos, para terminar, que aquí en los Estados Unidos hemos salido a evangelizar a las calles y me he dado cuenta que a veces las patrullas buscan a los capellanes, buscan a los mismos cristianos y los llevan donde están los indigentes y los drogadictos. Y le han dicho, ayúdenos a rescatar a esta gente. Yo creo que ha llegado el gobierno a darse cuenta que hay una fuerza superior a los métodos humanos, que ellos no pueden hacer que esa persona cambie, pero hay una fuerza muy superior a los poderes demoníacos, que es el poder del Espíritu Santo, que lo porta la iglesia. Entonces se ven obligados a llamar a la iglesia, a los cristianos, a que le ayuden a rescatar a aquellos que están sumergidos en el pecado y en las drogas. Creo que eso a mí me impactó muchísimo. Las patrullas montando los capellanes. Cristo está cumpliendo lo que prometió aquí en esta tierra y él le dijo a Pedro, todo lo que tú ates aquí será atado en los cielos y lo que desates aquí será desatado en los cielos. La autoridad la tiene la iglesia. Para concluir, ¿qué le pudiera decir usted a la audiencia ahora? La religión no ha podido hacer nada por la moral del hombre. El hombre necesita de Dios. Que si tú aceptas a Jesucristo y eres una nueva criatura y el poder de Dios te transforma, vas a vivir una vida de felicidad y una vida entera en el Señor. Ahora, después de tantos y tantos años, ese llamado que Dios me hizo muchos años atrás, lo estoy ejerciendo. Por eso tenemos el Ministerio de Amor y Gracia en Boston, donde el Señor transforma y la gente viene buscando una palabra de paz, una palabra de amor, una palabra de cambio. Y yo vengo a decirte que usted puede tener posición, pero si no tienes a Cristo, tu posición es una posición vacía. Porque el dinero no ha podido hacer nada por la moral del hombre. Y hoy en esta nación, la gente está buscando del Señor. Cristo cambia, Cristo sana, Cristo viene por segunda vez y Cristo te da felicidad eterna y salvación eterna por siempre. Dios te bendiga. Dios me los bendiga y la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre todos vosotros.